En el gélido corazón del norte, donde el invierno no tiene fin, nació un pueblo cuya huella transformaría el mundo para siempre: los vikingos. Pero antes de ser leyendas del mar, fueron maestros del fuego y el hierro. En las oscuras forjas de Escandinavia, el metal cobraba vida. Cada hacha, cada espada no era simplemente una herramienta de guerra, era un legado forjado en el calor de las brasas. El acero de Damasco y el hierro local se fundían en manos de expertos herreros que conocían los secretos del acero. Golpe tras golpe, se escribía el destino de una cultura que no temía a la muerte, sino al olvido. Estas armas eran el alma de los guerreros, bendecidas por las chispas y templadas en el frío viento del Báltico. Pero el verdadero milagro de la ingeniería vikinga no estaba en sus espadas, sino en sus barcos. El Drakkar, el dragón de madera, fue el invento que les abrió las puertas del mundo. Construidos con madera de roble y pino, estos barcos eran prodigios de agilidad y resistencia. Su diseño de casco trincado les permitía ser lo suficientemente flexibles para cruzar el implacable Atlántico Norte y lo suficientemente ligeros para remontar ríos poco profundos. Con sus proas talladas en forma de bestias míticas, los Drakkars infundían terror en los corazones de quienes los veían aparecer en el horizonte. Eran barcos que podían ser llevados a hombros por tierra y lanzados al agua en cuestión de minutos, permitiendo ataques sorpresa que nadie podía predecir. ¿Cómo lograban estos hombres cruzar miles de millas de océano sin mapas ni brújulas modernas? La respuesta reside en su profundo conocimiento de la naturaleza. Los vikingos eran astrónomos natos. Utilizaban la posición de las estrellas y el vuelo de las aves para orientarse. Pero su secreto más preciado era la piedra solar, un cristal de calcita que les permitía localizar el sol incluso en los días más nublados o en mitad de una tormenta de nieve. Esta tecnología mística, combinada con su valor inquebrantable, les permitió llegar a lugares donde nadie más se atrevía a ir. Navegaban por instinto y ciencia, desafiando a los dioses del mar en cada travesía hacia lo desconocido. La guerra no era solo una necesidad, era una religión. Para un vikingo, morir en combate con un arma en la mano era el honor más alto. Solo así podrían entrar en el Valhalla, el gran salón de Odín, donde lucharían y festejarían hasta el fin de los tiempos. Este código de honor los convertía en guerreros formidables. Antes de cada incursión, el aire se llenaba de cánticos y rituales. Los guerreros pintaban sus rostros y ajustaban sus cotas de malla, sabiendo que su vida pertenecía a las Nornas, las tejedoras del destino. La unidad era su fuerza, el muro de escudos, su defensa impenetrable. Cuando los cuernos de guerra sonaban, el mundo temblaba. Lindisfarne, año 793. El primer ataque vikingo documentado en Inglaterra marcó el comienzo de una era de terror. Sus ataques relámpago eran implacables. Desembarcaban, saqueaban y desaparecían antes de que las defensas locales pudieran reaccionar. No buscaban solo oro y plata, buscaban prestigio y tierras. Las crónicas de la época los describen como demonios surgidos del mar, pero la realidad era más compleja. Eran estrategas brillantes que sabían explotar las debilidades de sus enemigos. En el fragor de la batalla, el hacha danesa era la reina, capaz de partir un escudo y un casco de un solo golpe. La furia del berserker era real, un estado de trance guerrero que los hacía inmunes al miedo. Sin embargo, reducir a los vikingos a simples bárbaros es un error histórico. Cuando no estaban en guerra, eran granjeros, artesanos y comerciantes. La vida en las aldeas vikingas giraba en torno a la familia y la comunidad. Las mujeres vikingas disfrutaban de una libertad y unos derechos inauditos para la época en Europa. Podían poseer tierras, divorciarse y dirigir la granja mientras los hombres estaban fuera. Sus mercados eran centros cosmopolitas donde se intercambiaba seda de Bizancio por pieles del Ártico y ámbar del Báltico. Eran una sociedad con leyes complejas y un sistema democrático temprano llamado el Ting, donde los hombres libres decidían el destino de la comunidad.
El espíritu aventurero de los vikingos los llevó mucho más lejos de lo que nadie imaginó. Liderados por figuras como Erik el Rojo y su hijo Leif Erikson, fundaron asentamientos en la remota Islandia y la gélida Groenlandia. Pero su hazaña más asombrosa fue llegar a las costas de América del Norte, en Vinland, casi 500 años antes que Cristóbal Colón. En Lance Ox Meadows, en la actual Terranova, los restos de sus casas de turba aún dan testimonio de su presencia. Fueron los primeros europeos en pisar el Nuevo Mundo, impulsados por una curiosidad insaciable y una necesidad constante de nuevas tierras que labrar y nuevos horizontes que conquistar. Su cosmología era vasta y fascinante. Creían en Yggdrasil, el árbol del mundo que conectaba los 9 reinos. Sus dioses, como el sabio Odín, el poderoso Thor y el astuto Loki, eran reflejos de su propia naturaleza, complejos, a menudo violentos y profundamente humanos. Los sacrificios y rituales eran parte de la vida diaria para asegurar buenas cosechas o victorias en el mar. Las runas no eran solo un alfabeto, eran símbolos mágicos cargados de poder que grababan en piedras para honrar a sus muertos o pedir protección. En el silencio de los bosques nórdicos, sentían la presencia de los espíritus de la naturaleza y la guía de sus antepasados. Todo imperio tiene su ocaso. Con el paso de los siglos, la llegada del cristianismo y la consolidación de los reinos nacionales en Europa, el estilo de vida vikingo empezó a desvanecerse. Los guerreros se convirtieron en reyes y los saqueadores en caballeros. Batallas como la de Stamford Bridge en 1066 marcaron el fin simbólico de la era vikinga. Pero su desaparición no fue total. Se integraron en las culturas que habían conquistado, desde Normandía hasta Rusia y Sicilia. Sus tradiciones, su sangre y su espíritu se fundieron con los cimientos de la Europa moderna. El fuego de sus forjas se apagó, pero su calor sigue presente en nuestra cultura. La supervivencia en el norte requería una adaptación extrema. Los inviernos no solo traían frío, sino la necesidad de almacenar comida para meses. La caza, la pesca en agujeros en el hielo y la recolección de bayas eran vitales. Pero incluso en estas condiciones, los vikingos encontraban tiempo para la belleza. Sus ropas, tejidas con lana y lino, estaban teñidas con colores vibrantes y adornadas con broches de plata y oro. La naturaleza era su proveedora y su mayor adversaria, una dualidad que forjó un carácter resiliente y práctico. Cada montaña, cada río, tenía su propia historia, su propio espíritu que debía ser respetado para prosperar. Finalmente, el misterio de los vikingos sigue envuelto en la bruma de las leyendas. A través de las sagas islandesas, escritas siglos después, conocemos sus pasiones, sus traiciones y su inquebrantable sentido de la justicia. Eran hombres y mujeres de contrastes, capaces de la mayor crueldad en la guerra y de la más profunda lealtad en la paz. Su influencia se extiende desde el lenguaje hasta la navegación moderna. Al mirar hoy los fiordos o el mar abierto, es imposible no sentir el eco de sus remos y el grito de sus dragones de madera. Los vikingos no solo conquistaron tierras, conquistaron el tiempo, dejando un legado que brilla como el sol en una piedra solar. Hoy, los vikingos viven en nuestras sagas, en nuestro arte y en nuestra fascinación por el mar y la aventura. Nos enseñaron que el mundo es grande y que merece ser explorado, que el honor se gana con el esfuerzo y que la libertad es el tesoro más preciado. Sus drácars ya no surcan los océanos, pero su valentía sigue inspirando a quienes se atreven a desafiar lo establecido. El legado vikingo no es solo de hierro y sangre, sino de ingeniería, democracia y una curiosidad sin límites. Mientras existan hombres y mujeres que miren al horizonte con ganas de descubrir qué hay más allá, el espíritu de los hombres del norte seguirá vivo. Esta es la saga de los vikingos, una historia que nunca terminará de contarse.